¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es jueves 16 de junio, esto es Noticias 7. Aquí conocerá usted y toda su familia lo que pasa en el país y en el resto del planeta. Esta es nuestra propuesta informativa para comenzar la jornada. Bienvenidos. Atención, le contaremos que ayer en horas de la tarde se allanaron las oficinas de la empresa Metro de Quito, ubicadas al norte de la ciudad. Y varias instituciones del Estado ecuatoriano investigan las operaciones en nuestro país de la constructora brasileña Odebrecht. El segundo mandatario, Jorge Glass, reiteró que espera ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El propósito es explicar su participación en los proyectos del área de los sectores estratégicos. Y en el ámbito internacional, un tiroteo se registró en Virginia, Estados Unidos, donde los congresistas republicanos entrenaban para un partido de béisbol. 5 personas resultaron heridas. Postales de nuestro bellísimo Ecuador. En imagen vemos una parte del norte de la ciudad de Quito, la capital política de la República del Ecuador, la más antigua de Sudamérica y de la provincia de Pichincha. Es la segunda urbe más grande y la segunda en población después de Guayaquil. Miren ustedes, una bellísima postal. Si usted está en Quito, si usted tiene tiempo, venga a visitar a la Carita de Dios. Comenzamos. Una computadora de la empresa Metro de Quito pasó a custodia de la Fiscalía para investigaciones dentro del caso Odebrecht. Ayer se allanaron las oficinas de dicha entidad municipal, ubicadas al norte de la capital. Personal de criminalística y de fiscalía llegaron pasadas las 15 horas de este miércoles 14 de junio hasta las oficinas del Metro de Quito, ubicadas en las calles 12 de octubre y Lincoln al norte de la capital. Allí se recabó información referente a los contratos de esta obra, la cual está a cargo de la empresa Odebrecht en consorcio con Acciona. En la cual se incautó netamente equipos electrónicos, con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación que está haciendo Fiscalía. La diligencia estuvo liderada por la fiscal subrogante Tania Moreno, quien recalcó que se trata de las indagaciones en torno a la denuncia presentada por la asambleísta María José Carrión. Está dentro de lo que es la investigación Metro Quito Odebrecht, así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. El allanamiento se realizó en las áreas jurídicas y de gerencia de la empresa. Este operativo dispuesto por la Fiscalía determinó un allanamiento a las 3 oficinas del Metro de Quito que funcionan en este edificio, que quedan en los pisos 2, 12 y 13. El gerente de la empresa, Mauricio Anderson, ratificó la incautación de un ordenador que estaba a su cargo, insistiendo además que Metro Quito está abierto a cualquier requerimiento que realicen las autoridades de control. Nosotros estamos cooperando plenamente en la entrega de esa información y así lo seguiremos haciendo. Son los correos institucionales, están todo aquello que está relacionado con la operación propia de la empresa Metro de Quito. El viernes de la semana anterior, la fiscal Moreno se reunió con su par colombiano Juan Delgado para cruzar información sobre esta denuncia en particular, ya que en Colombia se indaga al mismo consorcio que llevó adelante el drenaje del río Magdalena. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, manifestó que su administración está dispuesta a colaborar con la Fiscalía sobre la investigación del contrato del metro. El burgomaestre se abstuvo de comentar sobre el contenido de los 2 correos electrónicos que habrían sido enviados por el gerente de la empresa Metro Quito y que al parecer tendrían relación con este caso. Lo que se entregó hoy día, porque eso fue lo solicitado por la Fiscalía, es un computador y la información del servidor respecto a 2 correos electrónicos. Eso fue lo que se nos solicitó, pero insisto, si se solicita cualquier otra información, con mucho gusto la vamos a proporcionar. ¿A qué se refiere el correo? Bueno, son 2 correos electrónicos de funcionarios, en este caso del señor gerente y de un exfuncionario de la empresa Metro, y la computadora que fue retirada o fue solicitada y se entregó, por supuesto, es la computadora del señor gerente general de la empresa Metro. ¿Pero qué contiene? La información, es la computadora institucional del señor gerente. Mientras las fiscalías de Ecuador y Colombia investigan un presunto acto de delincuencia organizada en el que habrían incurrido la empresa brasileña Odebrecht y la española Acciona para la adjudicación de contratos en ambos países.
Las investigaciones sobre los contratos para la construcción del Metro de Quito iniciaron luego de la denuncia del asambleísta María José Carrión, presentada el pasado 19 de enero. En su pedido, la legisladora aseguró que existen registros de viajes de personas cercanas al municipio de Quito, a Brasil y Colombia, y que coinciden con las fechas de suscripción del contrato para la construcción de la segunda fase del Metro de Quito con el consorcio Acciona Odebrecht. En marzo de este mismo año, las fiscalías de Ecuador y Colombia tuvieron un primer acercamiento en las investigaciones sobre una posible conexión entre la constructora brasileña Odebrecht y la española Acciona bajo la sospecha de repartirse contratos millonarios en los dos países. En Colombia, en julio de 2014, la empresa brasileña se adjudicó la recuperación del río Magdalena. El monto del contrato superó los 800 millones de dólares. Su socio para este proyecto fue la española Acciona. En ese mismo año, Odebrecht y Acciona forman un consorcio para participar en la construcción de la segunda fase del Metro de Quito. La licitación la ganan en octubre de 2015 por un monto superior a los 1.600 millones de dólares. A esa fecha, Acciona ya se había retirado del proyecto colombiano. Desde la Fiscalía del vecino país se levantó la hipótesis que dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica pudo haber existido complicidad con Acciona para que la empresa española renunciara en Colombia a cambio de más dinero en Ecuador. Tras desatarse el escándalo de corrupción, Odebrecht renunció voluntariamente al proyecto en el río Magdalena y pidió a Acciona que asuma su participación del 50% en el Metro de Quito. Para intercambiar información sobre este mismo caso, el viernes anterior se reunieron en Quito la fiscal subrogante Tania Moreno y el fiscal anticorrupción de Colombia, Juan Moreno. Al momento se investiga un posible delito de delincuencia organizada. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Varias instituciones del Estado ecuatoriano indagan las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país. Las autoridades buscan esclarecer los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada dicha empresa. Una de estas instituciones es el Servicio de Rentas Internas, SRI, institución que ha mantenido constantes controles tributarios sobre esta empresa. Llevamos computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en los gobiernos anteriores. Este análisis permitirá que la Administración Tributaria obtenga información que permite esclarecer las operaciones que tiene la compañía en territorio nacional. Comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior. Otra de las instancias donde el caso Odebrecht es investigado es la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo decidió conformar una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos a recabar información dentro de las investigaciones de corrupción en contra de dicha compañía brasileña. Que estará conformada por representantes de las 5 bancadas que fueron creadas al inicio de este periodo legislativo. Desde que Odebrecht está en el Ecuador hay que hacerle la investigación porque justamente para poder determinar todos los temas, como lo han hecho en muchos países, 15, 20 años. Otra de las acciones de esta función del Estado es el llamado a comparecer al fiscal general Carlos Vaca Mancheno para que informe los avances de las investigaciones del Ministerio Público sobre este tema. Para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso. Por su parte, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado analiza los procesos de contratación pública en Ecuador de la constructora brasileña y así determinar si mantuvo prácticas que vayan en contra del libre mercado. Nosotros hacemos una investigación específica en lo que tiene que ver con los problemas, las distorsiones al mercado que pueden haberse desarrollado. Todos estos procesos se suman a las investigaciones que mantiene la Fiscalía desde diciembre de 2016, mes en el que se conoció que el Ecuador estaba en la lista de países en los que Odebrecht presuntamente habría entregado sobornos para beneficiarse de contratos públicos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y diversas reacciones generó un comunicado de Odebrecht. En el escrito pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por los actos de corrupción cometidos en nuestro país. A criterio de analistas, la empresa brasileña debería ser expulsada definitivamente de Ecuador. A través de un comunicado en su página web, la empresa Odebrecht, investigada en 12 países por actos de corrupción, confirmó que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos denunciados en su contra. En dicho escrito ofreció disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Sánchez, manifiesta la pertinencia de dicho comunicado y añade que se deben terminar todas las relaciones contractuales con la empresa brasileña. Pero sobre todo creo que la empresa debe abandonar el país, que las obras que están iniciadas o que están construyendo Odebrecht deberían ser asumidas por otras empresas, como el caso del metro de Quito. Criterio con el que coincide el analista jurídico David Vela, quien acota que la cooperación que mantiene Odebrecht con la justicia no impedirá que los delitos cometidos queden en la impunidad. Las personas que cogieron el dinero tienen que ser procesadas. En el derecho existe dos figuras para los funcionarios públicos o cualquier persona que comete un delito, que es por acción u omisión. Tanto Sánchez como Vela ratifican la voluntad política por combatir la corrupción, lucha que se efectuará desde varios ámbitos, como la Fiscalía, el Frente de Transparencia y el apoyo internacional. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el gobierno ecuatoriano exigirá a la constructora Odebrecht una indemnización de $200 millones aproximadamente. En este valor se estiman los perjuicios al Estado por los actos de corrupción cometidos por la empresa. Según informó a la agencia de noticias Andes el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, se remitió un documento en este sentido a la Procuraduría General del Estado. El cálculo se realizó en base al valor que, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la compañía brasileña pagó en sobornos al Ecuador. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, reiteró que espera ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar su participación al coordinar la ejecución de proyectos en el área de sectores estratégicos. Al respecto dijo tener las manos limpias. Escuchemos más. La entrevista fue con el periodista Diego Oquendo en Radiovisión de Quito. El vicepresidente Jorge Glass expuso su argumento de lo que él considera es la responsabilidad política, concepto con el cual sectores de oposición basan su acusación de omitir un mayor control de su parte mientras estuvo al frente de sectores estratégicos y donde se presentaron las irregularidades que la opinión pública conoce. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. Caso, Carlos Pareja Yanuseli, como conocido ahora como Capaya. Confiamos en él. Pero mi responsabilidad política, Diego, era la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, evitar que la refinería colapse. No soy mandrake, pues, Diego. ¿Cómo iba yo a saber, teniendo fiscalizadores externas de las mejores del mundo, las auditorías internas dentro de la empresa, cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, estaban recibiendo pagos indebidos? Reiteró en su postura de ser investigado las veces que sean necesarias. Pidió ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado $1 partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. En este contexto dijo ser inocente. En lo absoluto, que yo tenga información, oiga, y si hubiera sobreprecio, yo le caigo con el látigo. Mire, yo no tengo miramientos con la corrupción. Y eso yo quisiera que usted me lo permita transmitirlo con mucha fuerza a la ciudadanía, Diego. Yo no permito ni dejo pasar nada. Puntualizó que sobre esta serie de acusaciones no existen distanciamientos con el presidente Moreno y reveló que fue él quien le pidió sea su compañero de fórmula en las elecciones 2017. Me llamó Lenín desde Ginebra y me dijo: Jorge, en el caso de que yo sea candidato por país, yo quiero que tú seas mi binomio. Okay. A juicio del vicepresidente Jorge Glass, lo que se dice de él respecto a Odebrecht y Caminosca, por ejemplo, es parte de una estrategia definida. En un claro proceso de destrucción de imagen, aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Javier Ceballos, Ecuador TV. En los próximos días, entonces, la Comisión de Fiscalización dará a conocer la fecha para la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto una vez que solicitó ser llamado a la instancia legislativa.
Una vez conocida la decisión del vicepresidente Glass, será en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde se fije hora y fecha para su comparecencia. Una vez que él ha dicho que quiere ser invitado y que quiere estar en la comisión, nosotros vamos a fijar hora y fecha. Una vez que tengamos fijada la fecha para que él esté el día, nosotros lo haremos conocer a través de los medios de comunicación a la ciudadanía en general. Esto dice Gabriela Rivadeneira, se resolvió tras un encuentro que mantuvieran en conjunto con el bloque de legisladores y aliados. Es más, es una convocatoria que él ha solicitado de manera voluntaria. Y nosotros aplaudimos, porque como él bien lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Aunque en otras tiendas políticas cuestionan el hecho de que sea ante la Comisión de Fiscalización donde se recepten las versiones del vicepresidente. Nosotros esperamos que vaya a la Comisión de Participación, que es la que le ha solicitado formalmente que venga a comparecer. Mientras que en el Partido Social Cristiano consideran un acierto la presencia voluntaria de Glass en el Parlamento. Está bien que el vicepresidente demuestre la disposición de hablar por lo menos ante una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ojalá pueda en lo futuro también hablar ante el Pleno de la Asamblea. El cronograma de comparecencias empezará este viernes a las 10 de la mañana con el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En otro tema, mediante decreto, el presidente Lenín Moreno concedió el indulto a Patricio Marcelo Mesa Santos, quien cumplía una sentencia de privación de libertad de 6 meses que le impuso el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza. La pena se dio al ser encontrado culpable del delito tipificado y sancionado en el artículo 283 del COIP, que estipula que la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos será juzgada. Mayo de 2017 se convirtió en el mes con mejor recaudación tributaria, un comportamiento que para el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, es una muestra evidente de recuperación económica en el país. Los primeros síntomas de este comportamiento económico comenzaron en agosto de 2016, con la evolución en ventas. Ya para noviembre del mismo año esta mejoría se evidenció en los contribuyentes, lo cual ha permitido que mayo de 2017 sea el mes de mejor recaudación tributaria después de casi 4 años. Con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado, de enero a mayo, el crecimiento es del 10.2%. Un comportamiento que continúa en junio, donde el crecimiento acumulado podría llegar al 11%. Cifra importante para culminar el primer semestre del año y mantener índices sostenidos en el segundo, recalca el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Los niveles de crecimiento ya no serán de 2 dígitos, ojalá que pudiera por el nivel de actividad económica mantenerse sobre el 2,10 puntos, pero consideramos que en el segundo semestre podemos tener un crecimiento de cerca del 8%. Pero, ¿qué significa esta mejoría en la recaudación y a quién beneficia? Orlando señala que por ser signos que alientan la inversión productiva es una ayuda general, ya que con los bajos precios internacionales del petróleo ha sido la cobranza tributaria la clave para el manejo económico del Ecuador. Ha generado una importante recuperación en el nivel de ventas, en el nivel de la inversión, también obviamente las adecuadas medidas de financiamiento del presupuesto general del Estado se han colocado en servicio de la economía, en servicio de los ciudadanos. El impuesto al valor agregado, IVA, tanto interno como externo, es el tributo con mayor crecimiento. Alex Llanos, Ecuador TV. Emprendedores guayaquileños aseguran que sí existen indicadores de estabilidad económica en el país. Además, tienen expectativas positivas para el futuro. Luego de laborar durante 7 años en una empresa privada, Lady decidió renunciar para emprender un negocio, uno que le permitiera estar más cerca de su familia y flexibilizar su jornada laboral, decisión por la que se siente contenta, ya que ha logrado mejorar sus ingresos. Sí hay dinero a buena hora y sí hay compras a diarios. Una de sus clientas vive cerca de su despensa. Ella también es propietaria de su salón de belleza y nos comenta que pese a que hay temporadas bajas, existe gran afluencia de personas que buscan de sus servicios. Hay personas que incluso se le hacen 150, 180 y lo pagan en un solo pago. Claro que a veces también hay personas que ya como que vienen bien frecuentes y sí se les da un poquito de crédito para que sea accesible. Pero ser dueño de un emprendimiento no es suficiente. Jenny considera que todo empresario grande o pequeño debe buscar innovar para ser exitoso y tiene grandes expectativas del futuro. Ahora lo que tenemos que hacer es nosotros mismos para que mejore es trabajar un poco más y aparte de eso, no sé, aumentar otra cosa, aumentar ideas
pero de que va a mejorar la situación yo sé que va a ser así. Según datos del Servicio de Rentas Internas, en mayo de 2017 hubo un incremento del 13.6% en la recaudación de impuestos en relación al mismo mes de 2016, un indicador a criterio de los casos presentados de la tendencia a la estabilización y a la recuperación de la economía en el país. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Los representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil manifestaron que quieren ser parte de un diálogo abierto para fortalecer las condiciones laborales en el Ecuador, por lo que presentaron al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la propuesta denominada Flex Seguridad Laboral. La iniciativa está pendiente para debate en el Consejo Consultivo. Y para combatir la piratería en televisión por suscripción, la empresa CNT renovó un compromiso de acuerdo con DirecTV. Por este delito, el Estado ecuatoriano pierde anualmente cerca de 21 millones de dólares. Con el enfoque de impulso, las alianzas público-privadas CNT y DirecTV suscribieron este acuerdo que permite el intercambio de información para combatir los distintos actos de piratería de televisión por suscripción. Se ha recorrido mucho, el camino ha sido importante, se han hecho controles, se han hecho actividades, esto ha derivado en denuncias que están ante los entes de control y hoy queremos reforzar y hacer más. Como resultado de esta cooperación se han logrado importantes resultados como frenar la importación de decodificadores FTA ilegales y otras tecnologías que son usadas por la piratería. Desde aquel cable operador que subreporta, aquel cable operador que retransmite nuestra señal sin ningún tipo de permiso, o aquellos importadores de IKS que traen cajas para justamente piratear el servicio. Piratear señal es considerado un delito sujeto, según el caso, a prisión. Además, el Estado ecuatoriano pierde gran cantidad de dinero al no generar impuestos producto de estas actividades ilegales. Estamos hablando de un estudio de 21 millones de dólares. Eso es anual. Entonces, cada uno de estos golpes que hemos dado a estas personas ha logrado reducir este impacto económico. Se aspira que con la ampliación de esta estrategia de ambos frentes, cada vez se reduzca el problema en el país. César García, Ecuador TV. De inmediato un repaso por lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. Un tiroteo se registró en Virginia, Estados Unidos, donde los congresistas republicanos entrenaban para un partido de béisbol. 5 personas resultaron heridas. El presidente Donald Trump aseguró que el atacante fue abatido. Un hombre armado con un rifle disparó 50 veces contra una veintena de legisladores republicanos que se entrenaban para jugar a béisbol en Virginia, cerca de Washington. Al menos 5 personas resultaron heridas. El atacante fue identificado como James Hawkinson, de 66 años, dueño de una empresa de revisión de casas, por lo que se descarta un ataque terrorista. Ha fallecido debido a sus heridas. Felicitamos a los primeros socorristas de la policía y de los bomberos de Alexandria. Una bala alcanzó la cadera del congresista Steve Scalise, uno de los hombres con más poder entre los republicanos, quien se encuentra estable. Según testigos, la acción inmediata de los equipos de seguridad y la policía evitó que el tiroteo se convierta en masacre. Durante la sesión del Senado se realizó una oración por las personas afectadas. La solidaridad se registró tanto por los republicanos como por los demócratas. Nuestra conmoción, en nuestra angustia, en un ataque sobre uno de nosotros, es un ataque a todos nosotros. Estamos llenos de preocupación, pero tenemos esa conexión especial con Scalise. De última hora, el ex candidato presidencial Bernie Sanders confirmó que el atacante fue voluntario en su campaña. Este hecho trae a debate una vez más la facilidad para conseguir y portar armas en Estados Unidos. Según cifras oficiales, Estados Unidos cuenta con solo el 4.4% de la población mundial, pero a la vez tiene al interior de su territorio casi la mitad de todas las armas en posesión de civiles del mundo, ya que existen 270 millones de armas de fuego y se calcula que por cada 100 personas existen 88.8 armas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y continúa la polémica en Argentina por el recorte de pensiones para personas con discapacidad. Para esta nueva medida del presidente Mauricio Macri se utilizó el decreto 1997, mismo que incorpora una serie de condicionamientos para la entrega del beneficio y que tiene como objetivo reducir el 4.3% del déficit fiscal. Se estima que entre 13 y el 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad.
En otro punto del planeta, varios heridos deja un incendio en la refinería Pemex en Salina Cruz, Oaxaca. Además, 500 trabajadores de la planta y vecinos de los alrededores fueron evacuados. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron enormes llamas y un denso humo negro. El fuego fue controlado. Y la cifra de muertos del incendio en un edificio de apartamentos ubicado en el centro oeste de la capital del Reino Unido se mantiene en 12, aunque podría aumentar debido a que 18 de los 78 heridos se encuentran en estado crítico. La primera ministra británica Theresa May dijo que se sentía profundamente entristecida por la pérdida de vidas y convocó a una reunión con el Secretariado de Contingencias Civiles para coordinar la respuesta a este desastre e investigar las causas del siniestro. Recuerden, amigos, que los medios públicos están a su disposición también en los medios electrónicos. Revisemos de inmediato lo que reseña la agencia pública de noticias Andes. Vamos a ver lo que dice. Primer acercamiento de Odebrecht con Ecuador se dio en el gobierno social cristiano de León Febres Cordero. Gobierno de Ecuador exigirá al menos $200 millones a Odebrecht por indemnización. Cónsul de Ecuador refiere incertidumbre entre millones de migrantes por la situación irregular en Estados Unidos. Y Fiscalía del Ecuador allana oficinas del Metro de Quito por caso Odebrecht. Más información tenemos. Exsecretario de Comunicación revela a través de ruptura comunicacional con la Revolución Ciudadana. Vamos a ver en este momento lo que reseña el primer matutino del Ecuador, diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional. Fiscalía busca pistas contra caso Odebrecht en el metro. Glass evita que Odebrecht se llevara más de $5 millones. Servicio de Rentas Internas, recaudación millonaria en los primeros 5 meses del año. Presidente Moreno aprobó el indulto para Patricio Mesa y el Consejo Consultivo analizará las nuevas modalidades de contrato. Revisemos en otro ámbito de la información. Vamos a ver qué nos ponen nuestros compañeros. Cultura, muy importante a través de la televisión pública difundir la cultura. Usted puede ver todas las noticias que están reseñadas en este momento en el diario El Telégrafo, ingresando, por supuesto, a la página de los medios públicos. Miren ustedes, con el canal 7, el logotipo de nuestro canal, usted puede sintonizarlo en el canal 7 a nivel nacional y ahí, por supuesto, están publicados los programas más importantes de la televisión pública. Está Pulso Político con nuestro compañero Carlos Rabascal, que en breves minutos vendrá a construir pensamiento crítico como cada mañana. Y a las 8 de la mañana con 30 minutos también les invito desde ya a ver Café TV, esa revista matinal que a todos nos gusta, donde se entretiene sanamente. Hacemos nuestra primera pausa y, como ya lo indicamos, está listo nuestro compañero Carlos Rabascal. No se despegue de su pantalla, que al volver tendremos también más información de carácter nacional, internacional y, por supuesto, de la comunidad. Ya volvemos con eso. Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Primer plano, solo cine ecuatoriano.
Hola, soy Paul Venegas, codirector de la película Alberto Spencer, ecuatoriano de Peñarol. Les invito a ver, no se la pierdan, este domingo a las 22 horas en Primer Plano, solo cine ecuatoriano. Entre los pacientes de esta semana tenemos a una mujer que vive presa de la depresión. Sé lo que se supone que debo hacer, pero parece que no puedo hacerlo. Un hombre asediado por un eczema irritante. He probado diferentes cremas, ungüentos, pero sigue volviendo. Y por algo mucho más amenazante para su salud. Me temo que estamos ante una situación límite. Dietas desintoxicantes. ¿De verdad necesitamos hacerlas o nuestro cuerpo hace ese trabajo por nosotros? Comidas curativas. Hoy, 20 horas. En 100 años, nada será como lo conocemos hoy. La ciencia y la tecnología habrán cambiado todas las áreas de nuestra vida. El trabajo y la educación no serán la excepción. Y las pistas de ese futuro posible ya están entre nosotros. 2111. Este domingo, 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. En este 15 de junio, quincena, muchos estarán contentos, por cierto. El día de hoy estaremos con el doctor Gustavo Medina, ex procurador del Estado, con quien vamos a hacer una evaluación sobre la gestión que ha desarrollado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en el segundo bloque tendremos a Gabriela Rivadeneira, expresidente de la Asamblea Nacional Legislativa y además secretaria del Movimiento Alianza País, para conversar sobre ¿qué está pasando en la Alianza País? Esa foto que se subió al Twitter, ¿es un anuncio de paz interno? O también ya comienzan algunos a especular cuánto podrá durar esa paz al interior de la Alianza País. Bueno, eso es lo que conversaremos el día de hoy en Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, iniciamos. Doctor Medina, muy buenos días. Gracias por que me ha dado el honor de tenerlo en este estudio. Y a mí la satisfacción de atender su pedido, ingeniero Rabascal. Muchas gracias. Bueno, iniciemos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función nueva del Estado. Realmente podríamos decir que ese Consejo está dentro de un proceso para lograr una cohesión o una consolidación, o ha sido ineficiente en términos de su gestión y en términos de generar ese espacio de participación ciudadana y control social. Su evaluación, por favor, doctor. Como usted anota, se trata de una función nueva en la estructura del poder público ecuatoriano. Y personalmente pienso que el constituyente de Montecristi no estuvo atinado en la creación de esta nueva función que se llama función de transparencia y control social, y con ella la creación de un órgano, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a mi juicio tiene funciones repetitivas respecto de otras instancias del Estado. Cuando entonces usted me dice que el constituyente no estuvo atinado y que tiene funciones repetitivas, a su criterio debería entender entonces que no era necesaria la creación de esta instancia, de este organismo. Yo sostengo que no era necesaria la creación de esta nueva instancia, porque, por ejemplo, si se trata de recibir denuncias sobre actos de corrupción, para eso está la Fiscalía del Estado, con la circunstancia de que la Fiscalía del Estado tiene la potestad exclusiva y excluyente de investigar, es decir, realizar los procesos de investigación preprocesal y procesal, de modo que no hay juicio penal, sino cuando la Fiscalía acusa, de suerte que resultaría repetitivo. Se dice asimismo que este órgano tiene la facultad de establecer indicios de responsabilidad penal, pero ocurre que esta atribución también
le compete a la Contraloría General del Estado. Se dice asimismo que este órgano debe ser parte en los procesos que se realizan por actos de corrupción, y como parte de estos procesos debe intervenir el órgano que es el representante judicial del Estado. Me refiero a la Procuraduría General del Estado. Claro que también se le ha asignado otra función todavía más trascendente, la de liderar una campaña contra la corrupción, que al menos yo no la he advertido, con la circunstancia que me parece que la transparencia y la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado que corresponde a la integridad del poder público ecuatoriano y también a la sociedad nacional. Ahora, en ese sentido, doctor Medina, y estoy completamente de acuerdo con usted que eso debe ser una política de Estado, pero una política de Estado que convoque, involucre y empodere a toda la ciudadanía. La lucha contra la corrupción es de todos los ecuatorianos y en el Estado estamos todos los ecuatorianos. Ahora, podemos tener la mejor institucionalidad del mundo, doctor, pero ya no se trata tan solo de institucionalidad en términos de organismos, de instancias. Se tratan de dos cosas adicionales. Uno, que la institucionalidad cuente con modelos de gestión eficientes, eficaces y oportunos. Y otro, cómo hacer o cómo mejorar la variable del comportamiento del ser humano. Porque podemos tener las mejores leyes escritas, podemos tener la mejor constitución, la mejor institucionalidad, pero si el comportamiento del ser humano no cambia, va a ser difícil poder luchar contra la corrupción. Doctor Medina. Como usted anota, la lucha contra la corrupción debe ser una acción integral del Estado y de la sociedad en su conjunto, empezando por introducir en la educación primaria, secundaria y aún universitaria la enseñanza de valores. Yo creo que debe restablecerse en la educación primaria y secundaria el estudio de la moral y de la cívica, precisamente en el orden a compenetrar en la conciencia de nuestros niños y de nuestros jóvenes valores fundamentales, entre esos la honestidad en la cosa pública. Pero asimismo, también la institucionalidad debe contar con medidas y acciones de carácter legislativo y de carácter operativo eficientes que les permitan detectar, investigar y sancionar hechos de corrupción. Porque uno de los principales hechos de corrupción es casualmente la impunidad. Es decir, no luchar contra la impunidad para mí es un acto de corrupción. Ahora, vamos a lo siguiente y volvamos al Consejo de Participación Ciudadana, ya que estamos hablando de valores y también estamos hablando sobre todo de valores cívicos, es decir, para empoderar a la ciudadanía. Se supone que la participación ciudadana debió liderar pues eso, pues, crear espacios de participación. Yo no concibo una participación ciudadana corporativizada. Yo concibo una participación ciudadana organizada, que es distinto. Pero lideró este Consejo de Participación Ciudadana, lideró un movimiento, una gran cruzada de empoderar al ciudadano con valores para que se empodere del Ecuador, para que se empodere la cosa pública de una forma transparente y de una forma honesta. Lo ha liderado. La actitud por la vigencia de los valores debe ser una actitud permanente, sostenida de la sociedad. Pero al mismo tiempo, esa sociedad debe tener naturalmente los canales de expresión, expeditos que lamentablemente, a mi juicio, no lo han habido. Pero volvemos al tema de actos de corrupción. Allí tienen que haber una legislación adecuada que a mi juicio permita restablecer a la Contraloría General del Estado la potestad de gestión de auditoría de gestión, que significa establecer si las instituciones públicas al invertir los recursos
fiscales están consiguiendo objetivos trazados en las correspondientes planificaciones. Ahí debería también pensarse en reformas sustanciales a otros cuerpos legales. Por ejemplo, en el Código Integral Penal hay una institución que a mi juicio obstaculiza una real lucha contra la corrupción. La exigencia previa de que para perseguir delitos de peculado o de enriquecimiento ilícito, se requiere el pronunciamiento previo de la Contraloría General del Estado, lo cual para mí es francamente inconstitucional por la razón que señalé hace un instante. Pero más allá de inconstitucional, doctor, hay un efecto. Si la mano del controlador se queda congelada, la Fiscalía nunca va a poder actuar. De acuerdo, tiene que ser una acción conjunta, tienen que llegar las denuncias de actos de corrupción, pero tienen también que haber agilidad para la investigación de esos actos de corrupción y tienen que estar abiertas las puertas de par en par de las instituciones del Estado para facilitar esas investigaciones, como también tiene que realizarse pues esas investigaciones si es que hay indicios de corrupción en el sector privado, porque el fenómeno de la moral es de todo el conglomerado estatal y del conglomerado humano. No se refiere solamente a responsabilidades puntuales o individuales, es una eminente responsabilidad colectiva. Definitivamente, y la ética es una decisión personal. Así es, efectivamente, la ética es la convicción de que lo que se está haciendo está de acuerdo a los dictados de la recta moral. Es eminentemente individual, pero tiene trascendencia colectiva. Los hombres, las mujeres, no vivimos aislados de la sociedad y del mundo. Somos parte fundamental de la colectividad nacional y con la colectividad nacional también parte fundamental de la colectividad del mundo. Doctor Medina, muchas gracias por el honor por invitarme de tenerlo aquí en el estudio de Pensamiento Crítico. Mucho gusto. Mucho gusto, muy amable. Hacemos una pausa y regresamos casi de inmediato ya con Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, secretaria del Movimiento Alianza País y también asambleísta actualmente. Venimos de inmediato. Tenemos a Wikileaks bajo la lupa en un debate que promete ser enriquecedor para todos. Por encima de cualquier derecho está el derecho a la libertad de los ciudadanos de conocer la verdad de lo que hacen sus gobiernos. Hay una intencionalidad en liberar la información. Le quita la máscara a esta democracia hipócrita, a estos políticos mentirosos. Ya sabemos que el mundo funciona como funciona, como un tablero de ajedrez. Assange no es un ciudadano americano que va a terminar en Guantánamo. Mundo al revés. Este jueves, 22 horas. Dicen que existe un superhéroe con una voluntad y fuerza impresionante, con sorprendentes reflejos para salvarnos de cualquier peligro y mucha paciencia para soportar todas nuestras travesuras. Solo un superhéroe hace todo esto y más. Pero, ¿quién es? ¡Es Superpapá! ¡Feliz Día del Padre a todos nuestros superhéroes! No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT.
Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12 horas 30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Volvemos y ya estamos con la señora Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País, a quien le doy la bienvenida, expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa también. Gabriela Rivadeneira, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. La foto que se subió al Twitter, que la subiste tú casualmente, es el reflejo de haber fumado la pipa de la paz, porque son evidentes las discrepancias, son evidentes las divisiones, son evidentes fracturas ya existentes entre lo que se dice tomar distancia de lo que fueron los 10 años anteriores de Rafael Correa y de Alianza País y del gobierno de la Revolución Ciudadana, y la necesidad de no tomar distancia, como dice el señor presidente, como dice el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y en ese sentido se han generado algunas pugnas al interior. ¿Es haber fumado la pipa de la paz o cuánto va a durar esta paz? Muy buenos días, Carlos, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece que estamos en un momento importante de la historia del proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, reconocer y recalcar que somos un solo proyecto, un mismo proyecto, el de la Revolución Ciudadana, con dos momentos. El uno liderado por Rafael Correa Delgado, que además puso su impronta de transformación de la patria ecuatoriana, un líder de este proceso de la revolución y por quien nace también el movimiento Alianza País en el ejercicio de su primera candidatura y posterior se va consolidando en el ejercicio de gobierno. Y 10 años después, pues pasa a la posta a un compañero que parece que a veces nos olvidamos que también fue parte de estos 10 años, es decir, el compañero Lenín Moreno, que ahora es presidente de la República en un nuevo periodo de este proceso de la revolución, fue 6 años vicepresidente, el primer vicepresidente de esta revolución, acompañando la gestión de Rafael Correa. Y me parece que es importante señalar esto porque a veces parece que estuviéramos hablando de dos procesos diferentes. Y eso es lo que hemos reivindicado, la importancia de mantener los principios fundamentales de esta revolución, que se basa en la redistribución de la riqueza, en la justicia social, pero que además tiene hoy una personalidad diferente y, por supuesto, la necesidad de que el presidente también ponga su impronta dentro del gobierno, que no significa una división. ¿Personalidad distinta, diferente o una visión distinta? Bueno, yo creo que dentro de la impronta, sin duda alguna va a haber algunos temas que tengan que seguirse cambiando en un proceso de transformación de la patria. Lo debatimos antes de iniciar la campaña electoral al interno del movimiento Alianza País y quienes hemos ejercido la dirigencia sabemos que hemos hecho un profundo análisis de cuáles son los temas que tenemos que sostener, mantener y cuáles son los temas que tienen que irse transformando conforme el avance de la misma sociedad ecuatoriana. Y gran parte de eso se recoge además en el plan de gobierno de Lenín Moreno, que tendremos que aplicarlo durante estos años, sabiendo además que no es un tema de un gobierno, de una persona, sino es un tema de un proyecto político que tendrá que durar el tiempo necesario para seguir transformando el Ecuador. Algunos analistas dicen o indican o ven de que Alianza País le puede pasar lo que le pasó al peronismo, es decir, muchos cambios de visiones de un mismo proyecto político que en Argentina migró del populismo al neoliberalismo, del neoliberalismo a la revolución del siglo XXI, al socialismo del siglo XXI, perdón, etcétera, etcétera. ¿Va Alianza País a sufrir el síndrome del peronismo? A mí me parece que más bien hay que reivindicar las buenas prácticas que se han hecho en diferentes países y recordemos además, bueno, después de esa época tortuosa realmente que vivió América Latina después de todas las dictaduras y todos los gobiernos que realmente fueron nefastos aplicándole un sistema neoliberal en los países, llegó toda una década de transformación a través de esta idea del progresismo. Pero ese neoliberalismo en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina llegó con Menem del peronismo. Sí, pero digamos, hay
hay que identificar claramente cuáles son los personajes, ¿no? Neyman, una persona absolutamente neoliberal que más bien profundizó las políticas neoliberales. Luego, en una de las mayores crisis económicas que se da en Argentina, nace justamente Néstor Kirchner, y ahí es donde voy yo a poner un ejemplo también saludable, es decir, Néstor Kirchner implementa un gobierno progresista de justicia social, donde logra justamente sacar lo que Rafael Correa diría una tormenta perfecta, atravesada justamente en el gobierno en aquel entonces de Néstor, y pasa la posta a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ha significado en procesos de transición tal vez uno de los procesos más armónicos que ha existido en la región. Tenemos otros procesos de transición del mismo proyecto político, es decir, Uruguay, después de Pepe Mujica, un Tabaré Vázquez, que de igual manera, pues no es que sea no se ha dividido, digamos, o se ha diferenciado del proyecto transformador, pero sí con sus propias formas. Entonces me parece importante también acoger los proyectos de la región, considerando además que en todo proyecto político existe al interior debates fuertes, posturas que son distintas, que son diferentes. Yo, en mis 4 años de haber presidido la Asamblea, vivimos disputas y momentos muy tensos también al interior del debate, pero eso no significó una fractura del proceso político, y ahora mucho más en una transición que no es solamente una transición técnica, no es una transición de gobierno, ministerial, son tremendamente es una claros, transición también de gobierno, sí. Es una transición política. Pero ¿no? los tuits de Rafael Correa son tremendamente claros. Dicen, a ver, uno, cuidado con posicionar que la gestión de los 10 años tan solo se va a posicionar en temas de corrupción. O sea, hubo muchos avances dentro de esos 10 años que Rafael Correa quiere reivindicarlos y que ve que el actual régimen y el discurso del actual régimen no los reivindica, que toma distancia y que en muchos casos, por ejemplo, en temas tremendamente importantes, toma esa distancia. Y ahí viene, pues, la hiperactividad del expresidente en las redes sociales, a tal punto que yo ya estoy dudando si realmente se va a ir a Bélgica o no se va a ir a Bélgica, porque en una entrevista él me dice, me voy a ir porque mi figura es muy fuerte y no quiero hacer sombra. Sin embargo, no llegamos todavía, estamos, el 24 de mayo hubo la posesión, no llegamos al mes del actual gobierno y Rafael Correa está actuando y participando activamente con sus opiniones. Sí, pero digamos, eso es correcto y es parte justamente de esa discusión que debemos mantener a nivel país y a nivel del movimiento Alianza País. Y me parece que la voz de Rafael Correa indiscutiblemente es la voz de un líder fuerte, es la voz de un líder que transformó la patria y que además hoy más que nunca se reivindica todos los hechos que ya no podrán tener retroceso en este país y que esa es también responsabilidad del partido. ¿Correísmo versus leninismo al interior de Alianza País? No, yo creo que al interior de Alianza País ahora vamos a promover justamente este espacio de debate y de diálogo interno con la militancia. Después de 10 años, la militancia se va a reencontrar a debatir sobre la política, a debatir sobre cuál es la visión del movimiento, va a ser nuestro rol de movimiento en este nuevo momento, defender y ratificar los grandes logros de la década ganada y también ir acompañando las decisiones que tome el gobierno de Lenín Moreno, insisto, considerando que somos parte del mismo proyecto político. ¿Considerando que ya el Ministerio de Trabajo está hablando de revisar los tipos de contrato? A ver, a mí me parece que hay dos cosas, ¿no? Una, lo que el proyecto político tiene que seguir consolidando y sosteniendo, y para eso la cohesión de la militancia es fundamental, por eso la construcción del mandato militante 2017. Y otra también son los temas de recordatorio a ciertas carteras de Estado, de temas que son irrenunciables dentro de un proceso de revolución ciudadana. Me parece que en temas laborales el Ecuador avanzó como nunca antes. ¿Que hacen falta cosas por hacer? Por supuesto. Es más, quedó justamente pendiente para el legislativo el tema de la construcción de un código de trabajo que de manera integral mire la situación laboral y sobre todo sigamos buscando estabilidad laboral. Pero Lenín Moreno lo ha dicho desde el primer día y por eso uso la palabra recordatorio, porque además Lenín Moreno lo dijo desde el primer día. Todo podemos avanzar en temas de derechos, de cambios, de transformaciones, jamás de una flexibilización laboral y jamás de retroceso en derechos de los trabajadores. Me parece que estos temas son importantes colocarlos también en el tema de debate, porque insisto, y ahí es donde se evidencia que mantenemos una línea, que mantenemos justamente consignas, que mantenemos principios, pero por supuesto, también hay que debatir sobre ciertos temas en los que hay que seguir avanzando y caminando, y para eso también el Movimiento País
empieza este ámbito de fortalecerse en la cohesión para poder también ir aportando, ir proponiendo, pero ir sosteniendo también los temas que hemos logrado durante esta década. En esa reunión que existió, de la cual se derivó la foto que tú, Gabriela, subiste, ¿hubo la oportunidad de que el expresidente Correa y el presidente Moreno se hayan reunido a puerta cerrada los dos, o fue una reunión entre todos? Bueno, fue una reunión de buró como lo hemos mantenido de manera permanente. Es más, el día lunes pasado se insistió en que este espacio del buró pues pueda mantener la periodicidad necesaria como para el debate de los temas sustanciales que aterrizan ya en la toma de decisiones políticas. Se tuvo una discusión, un debate interno, tuvo una conversación además entre dos compañeros que se conocen, entre dos compañeros que saben cuáles son sus fortalezas, entre dos líderes indiscutibles de esta revolución, intachables en su conducta ética y política, de tal manera que me parece que eso es lo que vamos a seguir promoviendo, espacios de discusión, espacios de debate, también espacios por supuesto de diferencia de pensamiento. Eso es un mito y yo quiero traer algo, Gabriela Carlos, si me Rivadeneira permites. se ha convertido en un centro de mediación. No, me parece que más bien en un eje fundamental de este diálogo necesario, interno, externo, de poder consolidar el proyecto. Insisto, esto no es un proyecto, es un proyecto que va más allá de un gobierno, es un proyecto político que nos ha permitido a todas y todos encontrarnos en este camino de transformación. Y me parece, y te pedía un minuto para poner en este tema de las discusiones también un ejemplo que me parece muy venidero, es decir, ese mito generado alrededor de estos últimos años de gobierno en el que no había independencia de funciones, en el que, bueno, en la Asamblea, un mito muy generado en el que en la Asamblea no habíamos 3 mujeres al frente, sino 3 sumisas alrededor de esta manipulación mediática. Es el hecho más contundente que demuestra que al interior, una de las temas más fuertes que hubo es discusión. Por supuesto, incluso hasta con contradicciones, hasta con contraposiciones, momentos en los que también tuvimos tensiones internas, pero que pudimos sobrepasarlas justamente por ese altísimo grado de coherencia y lealtad a un proceso que nos pertenecemos. Y eso es lo que ahora también traigo a memoria, porque parece que en el país, en el proceso de la Revolución Ciudadana, nunca hubieran habido discusiones ni tensiones internas. Pues claro que las han existido, y eso es parte de un proceso político tan dinámico y tan rápido también como el que hemos tenido de la revolución en estos años. Y que no nos sorprenda que hay momentos, por supuesto, en los que se tensionan por esas diferencias de criterio, y por supuesto lo seguirá habiendo en el ejercicio mismo de gobierno. Y eso hay que canalizarlo adecuadamente. ¿Esas diferencias de criterio y tensiones se están dando con la coyuntura del vicepresidente de la República? No, me parece que más bien la posición que ha tomado nuestro vicepresidente Jorge Glass ha sido una posición de absoluta transparencia, de absoluta confrontación con quienes tratan de dañar la imagen. Esa es una actitud de él, esa es una actitud sí, de él, pero es una disposición de él. ¿Al interior de Alianza País los están apoyando o están fraccionados? Por supuesto. Y ese ha sido no solamente uno de los grandes consensos del Buró, sino de una coherencia militante. Es decir, aquí hay que estar claros que mucho más allá de que se quiera enfocar el tema de brecha, tema corrupción, el tema gobierno de la revolución o el tema Rafael Correa, está un tema de una estrategia que busca seguir deslegitimando y seguir golpeando a las figuras visibles de este proyecto, en este caso el compañero Jorge Glass, porque saben además que golpeando una figura como Jorge Glass terminan golpeando una figura como Rafael Correa y terminan mermando un proyecto como el de la revolución. Por eso ahora más conscientes que nunca, y este es un llamado a la ciudadanía, por supuesto, a debatir, a informarnos, pero sobre todo un llamado a la militancia, en el sentido de tener absoluto conocimiento de que no son temas coyunturales venidos por azar, sino son temas que tienen que ser analizados en todo un entorno, en toda una generación de un escenario, muchas veces cooptado también por los medios de comunicación, por ciertos medios de comunicación, pero además que tratan de eso, de poner en duda no solamente las grandes decisiones y las políticas tomadas en la década ganada, sino tratan de poner en duda hoy las decisiones del nuevo gobierno y tratan de poner en duda lo intachable de la conducta ética de nuestros líderes políticos. Pero la duda también proviene del interior de Alianza País en relación a las acciones del actual gobierno. O sea, están y son públicas además. Sí, por eso es que es se más, Marcela Aguiñaga, debatirlas. ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, en la época que Gabriela Rivadeneira fue presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, en Twitter
puso, cuidado, cuidado, el MIES se convierte en Avanza 2. Me parece que el presidente está en toda la potestad, y no podía ser de otra manera, de conformar su gabinete en esta lógica también de mantener ciertas cohesiones. Ahora, obviamente, ya depende del movimiento, ya depende de quienes ejercemos el liderazgo del movimiento, saber hasta qué punto llegamos en el sentido de que esa unidad significa una cohesión para un proyecto político, y cuando esa unidad significa más bien el aprovechamiento de un espacio de gobierno para un determinado partido político. Para nosotros eso está absolutamente claro. Es más, estamos propiciando ya una serie de diálogos con ciertos actores de organizaciones y partidos políticos aliados. Hoy mismo tenemos una reunión interesante para retomar justamente esta construcción de este frente, un frente que inició ya en estos últimos años con el Frente Unidos, y que tiene que consolidarse como un frente amplio, como un frente que nos permita además una cogestión de gobierno, un frente en el que nos permita sentarnos con los diferentes ministros que no necesariamente son parte de Alianza País, con otras organizaciones políticas y sociales que están por fuera del ejercicio del gabinete, justamente a repensar cuál va a ser nuestra participación como partidos políticos. Primera vez estamos planteando, y me parece interesante además que sea Alianza País que plantee la necesidad de ser y de cohesionar partidos y movimientos que vamos mucho más allá de lo electoral, donde lo electoral es fundamental, por supuesto, para legitimar los procesos, pero también un proceso que ponga el tema del debate permanente, el tema de la propuesta, el tema de la opinión pública, el tema de la generación de cuadros, el tema de capacitación y concienciación de no solo los ciudadanos, de los militantes, sino de los ciudadanos, que debemos saber en qué momento estamos, hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos y sobre todo cómo vamos haciendo. Que más allá de disputas o de temas que se generan, que insisto, se han generado y son parte de la práctica política de una democracia interna, de una democracia vibrante, tenemos que canalizarlas adecuadamente para saber que el objetivo mayor se llama Revolución Ciudadana y transformación de patria. Este objetivo mayor es de Ecuador. ¿Y qué atributos están pidiendo al interior de Alianza País? ¿Lealtades o incondicionalidades? No, me parece que hay momentos en los que las incondicionalidades son necesarias, pero me parece que siempre el principio de la lealtad y la coherencia va a ser fundamental. No lo hemos pedido ahora, lo hemos dicho siempre. Hemos practicado esa coherencia y esa lealtad en las tareas donde nos ha correspondido desarrollarnos como actores políticos. Lo vamos a seguir haciendo, no solamente porque significa conseguir ese objetivo mayor, sino porque además en esas coherencias y en esas lealtades está el debate profundo, la autocrítica necesaria, porque si no, no podríamos seguir caminando. Como decimos, hay que revisarnos, hay que mirarnos también al interno de la organización. Ese es el ejercicio que estamos invitando a la militancia, pero sobre todo, después de mirarnos, después de saber cuáles son nuestras debilidades, sobre todo saber cuáles son nuestras fortalezas, para a través de esas fortalezas proponer gobernabilidad, proponer condiciones políticas favorables para que la ciudadanía se vuelva a empatar con ideas movilizadoras, con ilusiones que nos vuelvan a reenamorar de nuestra patria, y por supuesto que haga que cada vez más sectores de la ciudadanía puedan enrolarse y activarse en una política diferente, en la nueva política que sin duda alguna la marcó también el inicio de esta revolución aquí en el Ecuador. Gabriela Reneira, muchas gracias. Gracias. Me queda claro entonces que las sonrisas en esa foto no es producto del Photoshop. No, no es un montaje como lo han dicho ciertos analistas políticos. Aquí hay mucha camaradería, hay diferencias por supuesto, pero sobre todo hay conciencia. Gracias, Gabriela Reneira. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Las conclusiones, como siempre, serán de ustedes. Un fuerte abrazo. Dicen por ahí que a uno, un hijo, le cambia la vida. Imagínense, pero si son 2, 3 o más, Vanessa, quién sabe, se llaman embarazos múltiples. Así es, Arturo, pero biológicamente, ¿qué probabilidades tiene una pareja de que esto le suceda? ¿Y cómo debe prepararse anímicamente y económicamente para superar este desafío? Lo hablaremos como siempre aquí, al mediodía. Le esperamos, nuestra cita es a las 12 en punto por Ecuador TV.
Eduardo Marcelo Zurita es uno de los artistas más queridos del Ecuador. El músico no muere mientras tiene hálitos de vida. Reconocido a nivel nacional y latinoamericano. Sigo haciendo música todo el tiempo, pero ya no en el escenario. Con su peculiar forma de interpretar las cumbias, ha hecho bailar a centenares de personas. Mira, cualquier instrumento que caía en mis manos, yo siempre trataba de monearlo. ¿Qué pasó con Eduardo Zurita Gil? Este sábado, 18:30. Desde este domingo 18 de junio a las 11 de la mañana, Ecuador no para. Marco Antonio Bravo analiza los acontecimientos más relevantes del país y la región, desde la mirada de los actores que hacen la noticia. Ecuador no para. Desde este domingo 18 de junio a las 11 de la mañana, por Ecuador TV. El Festival de Folclor Latinoamericano continúa. Pero tampoco bien que le dure 100 años. Grandes exponentes de la canción social. Todas las voces, todas. Un concierto para seguirlo disfrutando en los musicales de Ecuador TV. Este viernes 20 horas. Besos, la parte de mis sesos. Jueves 15 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y como cada mañana está conmigo mi compañero Abraham Verduga desde el puerto principal. Un feliz viernes, Van, es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Arrancamos con información de esta manera. Noticias del jueves. Una computadora de la empresa Metro de Quito pasó a custodia de la Fiscalía para investigaciones dentro del caso Odebrecht. Ayer se allanaron las oficinas de dicha entidad municipal ubicadas al norte de la capital. Personal de criminalística y de fiscalía llegaron pasadas las 15 horas de este miércoles 14 de junio hasta las oficinas del Metro de Quito, ubicadas en las calles 12 de octubre y Lincoln al norte de la capital. Allí se recabó información referente a los contratos de esta obra, la cual está a cargo de la empresa Odebrecht en consorcio con Acciona. En la cual se incautó netamente equipos electrónicos, con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación que está haciendo Fiscalía. La diligencia estuvo liderada por la fiscal subrogante Tania Moreno, quien recalcó que se trata de las indagaciones en torno a la denuncia presentada por la asambleísta María José Carrión. Está dentro de lo que es la investigación Metro Quito Odebrecht, así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. El allanamiento se realizó en las áreas jurídicas y de gerencia de la empresa. Este operativo dispuesto por la Fiscalía determinó un allanamiento a las 3 oficinas del Metro de Quito que funcionan en este edificio, que quedan en los pisos 2, 12 y 13. El gerente de la empresa, Mauricio Anderson, ratificó la incautación de un ordenador que estaba a su cargo, insistiendo además que Metro Quito está abierto a cualquier requerimiento que realicen las autoridades de control. Nosotros estamos cooperando plenamente en la entrega de esa información y así lo seguiremos haciendo. Son los correos institucionales, están todo aquello que está relacionado con la operación propia de la empresa Metro de Quito. El viernes de la semana anterior, la fiscal Moreno se reunió con su par colombiano Juan Delgado para cruzar información sobre esta denuncia en particular, ya que en Colombia se indaga al mismo consorcio que llevó adelante el drenaje del río Magdalena. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, manifestó que su administración está dispuesta a colaborar con la Fiscalía sobre la investigación del contrato del metro. El burgomaestre se abstuvo de comentar sobre el contenido de los 2 correos electrónicos que habrían sido enviados por el gerente de la empresa Metro Quito y que al parecer tendrían relación con este caso. Lo que se entregó hoy día, porque eso fue lo solicitado por la Fiscalía, es un computador y la información del servidor respecto a 2 correos electrónicos. Eso fue lo que se nos solicitó, pero insisto, si se solicita cualquier otra información, con mucho gusto la vamos a proporcionar.
Bueno, son 2 correos electrónicos de funcionarios, en este caso del señor gerente y de un exfuncionario de la empresa Metro, y la computadora que fue retirada o fue solicitada y se entregó, por supuesto, es la computadora del señor gerente general de la empresa Metro. ¿Pero qué contiene? La información es la computadora institucional del señor gerente. Mientras las fiscalías de Ecuador y Colombia investigan un presunto acto de delincuencia organizada en el que habrían incurrido la empresa brasileña Odebrecht y la española Acciona para la adjudicación de contratos en ambos países. Las investigaciones sobre los contratos para la construcción del Metro de Quito iniciaron luego de la denuncia de la asambleísta María José Carrión, presentada el pasado 19 de enero. En su pedido, la legisladora aseguró que existen registros de viajes de personas cercanas al municipio de Quito, a Brasil y Colombia, y que coinciden con las fechas de suscripción del contrato para la construcción de la segunda fase del Metro de Quito con el consorcio Acciona Odebrecht. En marzo de este mismo año, las fiscalías de Ecuador y Colombia tuvieron un primer acercamiento en las investigaciones sobre una posible conexión entre la constructora brasileña Odebrecht y la española Acciona bajo la sospecha de repartirse contratos millonarios en los 2 países. En Colombia, en julio de 2014, la empresa brasileña se adjudicó la recuperación del río Magdalena. El monto del contrato superó los $800 millones. Su socio para este proyecto fue la española Acciona. En ese mismo año, Odebrecht y Acciona forman un consorcio para participar en la construcción de la segunda fase del Metro de Quito. La licitación la ganan en octubre de 2015 por un monto superior a los $1.600 millones. A esa fecha, Acciona ya se había retirado del proyecto colombiano. Desde la Fiscalía del vecino país se levantó la hipótesis que dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica pudo haber existido complicidad con Acciona para que la empresa española renunciara en Colombia a cambio de más dinero en Ecuador. Tras desatarse el escándalo de corrupción, Odebrecht renunció voluntariamente al proyecto en el río Magdalena y pidió a Acciona que asuma su participación del 50% en el Metro de Quito. Para intercambiar información sobre este mismo caso, el viernes anterior se reunieron en Quito la fiscal subrogante Tania Moreno y el fiscal anticorrupción de Colombia, Juan Moreno. Al momento se investiga un posible delito de delincuencia organizada. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Varias instituciones del Estado ecuatoriano indagan las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país. Las autoridades buscan esclarecer los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada dicha empresa. Una de estas instituciones es el Servicio de Rentas Internas, SRI, institución que ha mantenido constantes controles tributarios sobre esta empresa. Llevamos computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en los gobiernos anteriores. Este análisis permitirá que la Administración Tributaria obtenga información que permite esclarecer las operaciones que tiene la compañía en territorio nacional. Comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior. Otra de las instancias donde el caso Odebrecht es investigado es la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo decidió conformar una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos a recabar información dentro de las investigaciones de corrupción en contra de dicha compañía brasileña. Que estará conformada por representantes de las 5 bancadas que fueron creadas al inicio de este periodo legislativo. Desde que Odebrecht está en el Ecuador hay que hacerle la investigación porque justamente para poder determinar todos los temas, como lo han hecho en muchos países, 15, 20 años. Otra de las acciones de esta función del Estado es el llamado a comparecer al fiscal general Carlos Vaca Mancheno para que informe los avances de las investigaciones del Ministerio Público sobre este tema. Para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso. Por su parte, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado analiza los procesos de contratación pública en Ecuador de la constructora brasileña y así determinar si mantuvo prácticas que vayan en contra del libre mercado. Nosotros hacemos una investigación específica en lo que tiene que ver con los problemas, las distorsiones al mercado que pueden haberse desarrollado. Todos estos procesos se suman a las investigaciones que mantiene la Fiscalía desde diciembre de 2016, mes en el que se conoció que el Ecuador estaba en la lista de países en los que Odebrecht presuntamente habría entregado sobornos para beneficiarse de contratos públicos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
Diversas reacciones generó un comunicado de Odebrecht. En el escrito pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por los actos de corrupción cometidos en nuestro país. A criterio de analistas, la empresa brasileña debería ser expulsada definitivamente del Ecuador. A través de un comunicado en su página web, la empresa Odebrecht, investigada en 12 países por actos de corrupción, confirmó que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos denunciados en su contra. En dicho escrito, ofreció disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción. El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Sánchez, manifiesta la pertinencia de dicho comunicado y añade que se deben terminar todas las relaciones contractuales con la empresa brasileña. Pero sobre todo creo que la empresa debe abandonar el país, que las obras que están iniciadas o que están construyendo Odebrecht deberían ser asumidas por otras empresas, como el caso del metro de Quito. Criterio con el que coincide el analista jurídico David Vela, quien acota que la cooperación que mantiene Odebrecht con la justicia no impedirá que los delitos cometidos queden en la impunidad. Las personas que cogieron el dinero tienen que ser procesadas. En el derecho existe dos figuras para los funcionarios públicos o cualquier persona que comete un delito, que es por acción u omisión. Tanto Sánchez como Vela ratifican la voluntad política por combatir la corrupción, lucha que se efectuará desde varios ámbitos, como la Fiscalía, el Frente de Transparencia y el apoyo internacional. Olga Velasco, Ecuador TV. El gobierno ecuatoriano exigirá a la constructora Odebrecht una indemnización de $200 millones aproximadamente. Este valor se estima los perjuicios al Estado por los actos de corrupción cometidos por la empresa. Según la informó la agencia de noticias Andes, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, se remitió un documento en este sentido a la Procuraduría General del Estado. El cálculo se realizó en base al valor que, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la compañía brasileña pagó en sobornos al Ecuador. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, reiteró que espera ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar su participación al coordinar la ejecución de proyectos en el área de sectores estratégicos. Al respecto dijo tener las manos limpias. La entrevista fue con el periodista Diego Oquendo en Radiovisión de Quito. El vicepresidente Jorge Glass expuso su argumento de lo que él considera es la responsabilidad política, concepto con el cual sectores de oposición basan su acusación de omitir un mayor control de su parte mientras estuvo al frente de sectores estratégicos y donde se presentaron las irregularidades que la opinión pública conoce. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. Caso, Carlos Pareja Yanuseli, como es conocido ahora como Capaya. Confiamos en él. Pero mi responsabilidad política, Diego, era la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, evitar que la refinería colapse. No soy mandrake, pues, Diego. ¿Cómo iba yo a saber, teniendo fiscalizadores externas de las mejores del mundo, las auditorías internas dentro de la empresa, cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, estaban recibiendo pagos indebidos? Reiteró en su postura de ser investigado las veces que sean necesarias. Pidió ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado $1 partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. En este contexto dijo ser inocente. En lo absoluto, que yo tenga información, oiga, y si hubiera sobreprecio, yo le caigo con el látigo. Mire, yo no tengo miramientos con la corrupción. Y eso yo quisiera que usted me lo permita transmitirlo con mucha fuerza a la ciudadanía, Diego. Yo no permito ni dejo pasar nada. Puntualizó que sobre esta serie de acusaciones no existen distanciamientos con el presidente Moreno y reveló que fue él quien le pidió sea su compañero de fórmula en las elecciones 2017. Me llamó Lenín desde Ginebra y me dijo: Jorge, en el caso de que yo sea candidato por país, yo quiero que tú seas mi binomio. A juicio del vicepresidente Jorge Glass, lo que se dice de él respecto a Odebrecht y Caminosca, por ejemplo, es parte de una estrategia definida.
en un claro proceso de destrucción de imagen. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Javier Ceballos, Ecuador TV. En los próximos días, la Comisión de Fiscalización dará a conocer la fecha para la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto una vez que expresó ser llamado a la Asamblea Nacional. Una vez conocida la decisión del vicepresidente Glass, será en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde se fije hora y fecha para su comparecencia. Una vez que él ha dicho que quiere ser invitado y que quiere estar en la comisión, nosotros vamos a fijar hora y fecha. Una vez que tengamos fijada la fecha para que él esté el día, nosotros lo haremos conocer a través de los medios de comunicación a la ciudadanía en general. Esto dice Gabriela Rivadeneira, se resolvió tras un encuentro que mantuvieran en conjunto con el bloque de legisladores y aliados. Es más, es una convocatoria que él ha solicitado de manera voluntaria. Y nosotros aplaudimos, porque como él bien lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Aunque en otras tiendas políticas cuestionan el hecho de que sea ante la Comisión de Fiscalización donde se recepten las versiones del vicepresidente. Nosotros esperamos que vaya a la Comisión de Participación, que es la que le ha solicitado formalmente que venga a comparecer. Mientras que en el Partido Social Cristiano consideran un acierto la presencia voluntaria de Glass en el Parlamento. Está bien que el vicepresidente demuestre la disposición de hablar por lo menos ante una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ojalá pueda en lo futuro también hablar ante el Pleno de la Asamblea. El cronograma de comparecencias empezará este viernes a las 10 de la mañana con el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mediante decreto, el presidente Lenín Moreno concedió el indulto a Patricio Marcelo Mesa Santos, quien cumplía una sentencia de privación de libertad de 6 meses que le impuso el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza. La pena se dio al ser encontrado culpable del delito tipificado y sancionado en el artículo 283 del COIP, que estipula que la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos será juzgada. Los parlamentarios andinos se presentaron ante el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Además, dieron a conocer cuáles serán sus prioridades de trabajo en la construcción de legislación para la región. En el Salón Los Escudos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los 5 parlamentarios andinos electos el pasado 19 de febrero dieron a conocer los ejes que impulsarán desde cada una de las comisiones del órgano regional. Pamela Aguirre, parlamentaria andina por el movimiento Alianza País, aseguró que su lucha estará enfocada en la seguridad integral. No podemos hablar de seguridad solo como agresiones internas o externas, sino también como un tema de lucha contra la pobreza, erradicación de la violencia y luchar contra la desigualdad. Y propone dirigir los esfuerzos hacia la erradicación de la violencia machista en todos los ámbitos. Ahora vamos a aprobar un marco normativo que hable sobre el empoderamiento de la mujer desde el punto de vista de la equidad. Patricia Terán, del Partido Social Cristiano, indica que se sumará a esta iniciativa. Es fundamental lo que nosotros podamos hacer a nivel regional. Entonces queremos dar ese mensaje positivo y cambiar el chip, cambiar la mentalidad nuestra. El Parlamento andino es el órgano comunitario deliberante de representación ciudadana y de control político del Sistema Andino de Integración, por lo cual también se habla de incrementar los esfuerzos en pos de la unidad regional. No solo la integración de los 5 países, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, sino también extendernos a la región y el Caribe. Hugo Quirós, vicepresidente de la representación, cree que se debe fortalecer los esquemas productivos y hacia allá van sus propuestas. ¿Cómo nos articulamos? ¿Cómo somos complementarios en el tema de la producción? No solamente en el tema turístico, sino en el tema agrícola, pecuario, etcétera. Sofía Montoya, Ecuador TV. Mayo de 2017 se convirtió en el mes con mejor recaudación tributaria, un comportamiento que para el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, es una muestra evidente de recuperación económica en el país. Los primeros síntomas de este comportamiento económico comenzaron en agosto de 2016, con la evolución en ventas. Ya para noviembre del mismo año esta mejoría se evidenció en los contribuyentes, lo cual ha permitido que mayo de 2017 sea el mes de mejor recaudación tributaria después de casi 4 años. Con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado, de enero a mayo, el crecimiento es del 10.2%. Un comportamiento que continúa en junio, donde el crecimiento acumulado podría llegar al 11%.
cifra importante para culminar el primer semestre del año y mantener índices sostenidos en el segundo, recalca el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Los niveles de crecimiento ya no serán de 2 dígitos, ojalá que pudiera por el nivel de actividad económica mantenerse sobre el 2,10 puntos, pero consideramos que en el segundo semestre podemos tener un crecimiento de cerca del 8%. Pero, ¿qué significa esta mejoría en la recaudación y a quién beneficia? Orlando señala que por ser signos que alientan la inversión productiva es una ayuda general, ya que con los bajos precios internacionales del petróleo ha sido la cobranza tributaria la clave para el manejo económico del Ecuador. Ha generado una importante recuperación en el nivel de ventas, en el nivel de la inversión, también obviamente las adecuadas medidas de financiamiento del presupuesto general del Estado se han colocado en servicio de la economía, en servicio de los ciudadanos. El impuesto al valor agregado, IVA, tanto interno como externo, es el tributo con mayor crecimiento. Alex Llanos, Ecuador TV. En la etapa de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, varios analistas recomiendan que se incorporen políticas públicas focalizadas e intersectoriales para proteger la producción nacional. En esta semana, campesinos del Frente de la Dignidad Agropecuaria de Nariño bloquearon parcialmente el puente internacional de Rumichaca del lado colombiano, en rechazo a las políticas de comercio implantadas en ese país y que afectarían un 70% la producción de los pequeños y medianos productores. Reclamarle al gobierno que pues no importe más alimentos a nuestro país porque nosotros los podemos producir. El gobierno trae papa del Canadá, de la China, y entonces los agricultores de aquí estamos a pérdida. La crisis es muy grande ya que tenemos mucha leche de importación. Marcelo Varela, analista económico, explica los principales factores que fueron en detrimento de este sector. A partir que se firman los TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea, obviamente se borran las barreras comerciales y lo que están pidiendo ahora es exactamente que se genere salvaguardias para ese sector. Política comercial aperturista que en nuestro país se ha frenado en la última década para proteger a la industria nacional. Así lo manifiesta la docente investigadora del IAEN, Mónica Hidalgo. El tema de las salvaguardias fue una medida contemplada por la Organización Mundial del Comercio. ¿Para qué? Para proteger en este caso al Ecuador por el tema de una depreciación o apreciación de monedas diferentes que no sean el dólar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos protegido la industria nacional. Desde la academia se dan varias recomendaciones para que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo que construye Semplades, mismo que será la hoja de ruta que enmarcará las políticas públicas de Ecuador. Medidas sanitarias, fitosanitarias, medidas, por ejemplo, un tema de cuotas. ¿Cuán importante sería que se haga un reacomodo en las tasas de interés, es decir, en la reducción del spread? Mecanismos que permitirán fortalecer a los pequeños productores y mediana industria, señalan los expertos. Olga Velasco, Ecuador TV. La policía peruana logró incautar 2.4 toneladas de droga en varios operativos. Además, el brote de cólera en Yemen deja 923 personas fallecidas, en su mayoría niños y niñas. Aquí en nuestro resumen de Noticias del Mundo. 33 días lleva el paro de docentes en Colombia. Este martes, en una nueva jornada de protesta, realizaron una gran marcha de antorchas en las principales ciudades del país, debido a que el gobierno de Juan Manuel Santos no da paso a sus peticiones. Entre estas, que se solucionen los graves problemas de infraestructura y que se les otorgue un aumento salarial de un poco más del 10%. Las autoridades peruanas incautaron más de 2,4 toneladas de cocaína a través de varias operaciones especiales en los últimos 10 días. De las diversas cargas incautadas, los funcionarios dijeron que 474 kilos de cocaína provenían de Colombia y pretendían ser enviadas a Costa de Marfil. 7 sospechosos fueron detenidos, entre ellos ciudadanos ecuatorianos y peruanos. El gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Estados Americanos una supuesta tortura a funcionarios detenidos en marzo pasado en Chile por un incidente en la frontera nacional. De su parte, el embajador chileno indicó que no utilizará ningún foro multilateral para lanzar ofensas o discursos agresivos en contra de otros Estados miembros.
La Organización Mundial de la Salud informó que el brote de cólera en Yemen ha afectado a más de 124.000 personas, causando la muerte de 923. La enfermedad está afectando a menores de edad debido a la desnutrición y a las pésimas condiciones sanitarias que hay en 20 de las 21 gobernaciones del país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. De inmediato conozcamos algunos de los hechos que marcarán la jornada de este jueves en el segmento Lo que se viene. A las 8:30 en la sala 2 del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, los concejales del bloque de Alianza País expresarán su punto de vista y el pronunciamiento sobre el allanamiento de las oficinas del Metro de Quito. A las 9 horas, el Ministerio de Educación presenta la aplicación de la evaluación de las pruebas Ser Bachiller para personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Este acto se realizará en las instalaciones del Colegio Central Técnico, en la avenida Gaspar de Villarroel. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea se instala hoy en una sesión para continuar con la revisión y análisis del proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial especial amazónica en la sede del Palacio Legislativo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social desde las 9:30 impulsa un diálogo con niños con discapacidad, enfermedades catastróficas y adultos mayores de la Fundación Héroes de Vida, en el Salón Auditorio del MIES en La Robles y Ulpiano Páez. 8 de la mañana, 1 minuto, 1 hora menos en territorio insular. De esta manera despedimos este servicio informativo. Un feliz jueves, Van. Así es, Abraham. Muchísimas gracias por tu compañía y a ustedes, amigos televidentes, por preferir a la televisión pública. Ya se viene la comunidad. Le dejamos en este momento con las condiciones del tiempo en nuestras ciudades.